Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Hemos terminado la primera semana de este año y yo felicito a todos aquellos que han empezado con el pie derecho y que se han propuesto de todo su corazón no fallar un solo día. De verdad, leyendo los comentarios de algunos hermanos que durante el 2023 no faltaron un solo devocional. Eso se llama constancia, eso se llama perseverancia y sobre todo el fruto que traerá a tu vida y a tu corazón. ¿Sí? Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por todo el equipo detrás de esta producción, y damos gracias a la editorial Durano Latino por permitirnos usar sus materiales, por la vida del pastor J. Kim, que hemos tenido la oportunidad de saludarle recientemente, y nos pide que escribas tu testimonio, lo que ha significado el TCD en tu vida. Te vamos a poner en la caja de descripción lo que tú necesitas para escribir y dirigir ahí tu testimonio para ser publicado en el libro impreso. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 19. Sí. Llamados para el reino. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuanto tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Llamados para el reino. La primera sección de este pasaje nos muestra cómo ha crecido la popularidad del Señor Jesús y cómo grandes regiones vienen a oír lo que Él ha estado haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el Evangelio. Multitudes del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, ya es Fenicia, ¿sí? de Sidón y de Idumea, de esta región de Edom, ¿sí? Todos ellos vienen, entre ellos vienen personas endemoniadas que son liberadas, y la gente se agolpa y Jesús ha marcado una estrategia a sus discípulos: tengan siempre una lista una barca para que pudieran salir ahí en esa región de Galilea. Uno de los lugares donde más predicó y señales se vieron fue precisamente en Capernaum. Así que después de estas cosas nos hace como que un paréntesis el evangelista y nos dice que Jesús subía al monte y llamó a él
los que Él quiso. Y esto me encanta cómo en el llamado de los 12 no fue un concurso de habilidades, no fue un concurso de pericia o de valentía o de belleza física. Sencillamente Jesús eligió a los que Él quiso. Estos que Él llamó es porque Él quiso, no es porque lo merecían, sino porque Él lo quiso. Y esto nos dice algo bien importante: el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado de gracia. Hemos sido llamados por Él, por su pura gracia, por su puro amor, ¿sí? Y a estos 12 los estableció, y primeramente les dice que los estableció para que estuviesen con Él. No podemos ir hacia afuera y querer hacer la obra de Dios y hacer ministerio si antes no hemos estado con Jesús. El primer llamado es el llamado a la comunión, es el llamado a conocerle y estar cerca de su corazón. Y si podemos estar con Él, entonces podemos hablar de Él. Si nosotros no estamos con Él, no tenemos autoridad moral ni espiritual para hablar de Él. Sí, por eso es bien importante que cuando ya más adelante, cuando Jesús resucitó y los apóstoles predican a las multitudes, dice que les identificaban por su forma de hablar que habían estado con Jesús. Y esto debe marcar nuestras vidas, que ante todas las cosas, tómate un tiempo todos los días para estar con Él. Y aquellos que servimos al Señor en cualquier área de ministerio, debemos estar con Él para poder hablar de Él. Después los envió a predicar, sí, para enviarlos a predicar. Y al enviarlos a predicar les dio autoridad. Cuando Jesús se envía, Él te capacita y te da los recursos espirituales para poder hacer su obra. Les dio autoridad para que pudieran sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y en cuanto a los milagros, es muy importante saber esto. A veces nosotros decimos, es que si fulano ora por mí, yo voy a ser sano. No se trata quién ore por ti, sino quién tome la autoridad que Dios le ha dado en Cristo para poner las manos sobre los enfermos, dice en Marcos 16, y ellos puedan sanar. Sí. Y tener la autoridad para reprender demonios. No se trata de una especialidad. Sí. Por mucho tiempo se pensó que solamente un especialista en exorcismo podía echar fuera demonios. Se necesita un creyente lleno del Espíritu Santo para tomar autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades y echarles fuera en el nombre de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. Y entonces está la lista de estos 12, encabezada por Simón Pedro, y luego Andrés su hermano, luego los otros 2 que son hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Los primeros 4 son pescadores. Los hijos de Zebedeo también se les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, quizás por ser intempestivos, por tener poca paciencia. En una ocasión estos querían orar para que cayese fuego del cielo sobre una aldea de los samaritanos que no recibieron a Jesús. O sea, estos eran brutísimos en su manera de actuar. Pero Jesús tuvo paciencia con ellos. ¿Y qué decir de la personalidad de Pedro? ¿Qué decir de otros, no? Otros como Mateo, que era un publicano. Tomás, llamado el Dídimo, que lo conocemos por alguien que dudaba acerca de la resurrección. Jacobo, hijo de Alfeo, no tenemos mucho sobre él, pero y de Tadeo. Pero Simón el cananista era un publicano, era un revolucionario, era un político. Se cree que los cananistas eran del mismo partido, de la misma ideología que Barrabás, aquel que fue liberado de la muerte cuando Jesús fue crucificado, ¿sí? Y que fue acusado de sedición y de homicidio. Pues esos cananistas buscaban de manera como un grupo guerrillero, buscaban la liberación de Israel de la opresión de los imperios extranjeros.
Por eso es que quizás cuando vieron que Jesús predicaba el reino de Dios, decían, seguramente Él va a ser nuestro rey y Él un día va a armar un ejército y vamos a derrocar a Roma. Por eso muchos le despreciaron, muchos le desecharon, porque el reino de Jesús no era un reino de violencia, sino un reino de paz. Sí, un reino que no venía a contender con los ejércitos de este mundo, sino a traer perdón y salvación a las naciones. Y menciona por último a Judas Iscariote, el que le entregó. Y siempre ubicamos ahí en la lista a Judas como el que le entregó. Sin embargo, déjame decirte una cosa. Judas pudo ser cualquiera. Judas puede ser aquel, ¿sí?, que en su corazón no está enfocado en Cristo y es atraído por el placer, por el amor al dinero o por el amor a este mundo, y puede traicionar a Jesús. Muchos criticamos a Jesús, a Judas, por haber traicionado a Jesús por 30 piezas de plata. Pero hay quienes han traicionado su fe por 5 minutos de placer, ¿sí? Y han traicionado a su Salvador simplemente para quedar bien con sus amigos, para quedar bien con el mundo. Pero hay oportunidad de seguir como aquellos que perseveraron hasta la muerte. Te bendigo para que día a día sigas a Cristo con toda tu pasión y con toda tu alma. En Cristo Jesús, saludos a la distancia.